Cuando estudiamos un libro de la Escritura, no importa cuál sea, tenemos el libro dividido en capítulos y en versículos. Pero no siempre esa división del texto, que es fantástica para poder encontrarlo, corresponde al programa que el escritor tenía cuando escribió valga la redundancia, el escrito bíblico. Así ocurre con la carta primera de Pedro, que hay que tomar y hacer cortes para seguir un hilo y un tema. Esto es lo que yo voy a hacer hoy. Ayer prácticamente hemos avanzado hasta el final del capítulo primero, pero me di cuenta esta tarde que hay una parte del capítulo que la pasamos a una velocidad meteórica y es fundamental para entender lo que viene a continuación. De manera que vamos a hacer la lectura desde el capítulo 1 y versículo 17 hasta el capítulo 2 y versículo 10. Este párrafo corresponde a una división de la epístola en donde la gracia tiene que ver con la vida íntegra del cristiano. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Supongo que notáis que se repite permanentemente el término palabra. Y es en la palabra en donde el creyente es conducido, donde el creyente se edifica, donde el creyente progresa. Por tanto, venimos a una necesidad esencial. ¿Sabéis cuál es?
tenemos que regresar sin condiciones a la palabra. Ahora, el apóstol está presentando una visión dogmática, es decir, doctrinal, e inmediatamente la aplicación. Notad que en el versículo 17 el apóstol comienza hablándonos de una condición: y si invocáis por Padre. Parece un condicional. Esa traducción de esa manera, y si, podría decir si acaso, si os parece. No, es una afirmación enfática en el texto griego. Ya que invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, ¿qué cosa? La obra de cada uno. Nosotros podemos investigar la obra de cada uno, podemos deducir la obra de cada uno, podemos suponer por la obra de cada uno una condición personal, pero Dios juzga, es decir, Dios examina, Dios evalúa, y la obra que a veces parece tan importante para Dios es escoria, y otras veces en donde la obra no le damos ninguna importancia, para Dios es oro puro. Recordad que Dios ha llamado a los creyentes para buenas obras. Es decir, la Biblia dice que las buenas obras han sido preparadas de antemano, ¿para qué? ¿Para que las hagamos? No, para que anduviésemos en ellas. Es decir, el buen obrar forma parte de la experiencia cristiana. Un creyente no puede dejar de hacer bien. ¿Por qué? Porque Cristo anduvo haciendo bienes. Por tanto, quien vive a Cristo, quien dice que tenemos por Padre al Dios del cielo y que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, debemos conducirnos respetuosamente. Esta palabra temor, todos sabéis muy bien, que no quiere decir miedo, sino respeto profundo. Dios es respetable, hermanos, y tiene que ser respetado. A veces el mundo moderno y el liberalismo llamado evangélico actual coloca a Dios en un plano casi de igualdad conmigo. Y yo puedo llamarle al Dios del cielo cualquier cosa porque no se ofende y tengo toda la libertad de acercarme a Él sin normativas. Un momento. Es verdad que yo puedo llamarle al Dios del cielo mi papá, ¿entendéis? Pero es el Dios del cielo, ¿recuerdas eso? Por tanto, cuando te dirijas a Dios, cuando dialogues con Dios, cuando vengas a adorar a Dios, cuando estés en el culto, Dios es soberano. Y el trono de Dios no está en el cielo, está por encima de los cielos. Y los serafines no se atreven a mirarlo cara a cara directamente. Y son seres santos. ¿Cuánto más tú y yo? El apóstol nos exhorta a un profundo respeto con Dios, que no significa que no tengamos confianza. Es mi Padre, adoptado en Cristo Jesús, pero es el Dios soberano de cielos y tierras, al que tengo que respetar profundamente. Y ahora el apóstol me conduce a una obra que Dios realiza y por la cual yo tengo que tener profundo temor hacia Él. ¿Cuál es? La obra de redención. Nota el versículo 18. Primeramente, ¿cuál es tu condición natural? Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra necia, sin razón, vana manera de vivir. El hombre no regenerado, el que no ha creído en Cristo y ha sido salvo por gracia mediante la fe, es un hombre vano, es decir, necio. Porque la sabiduría de Dios es no solo la obediencia a Dios, sino el respeto a la palabra de Dios. Y solamente la palabra hace sabio al sencillo. Por tanto, nadie puede alcanzar sabiduría como Dios demanda y como Dios pide, que no sea en la palabra. La palabra hace sabios, la filosofía, la gramática, la matemática hace científicos, pero no sabios. Necesariamente tenemos que volver a la fuente de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto del Señor.
Y tú lo vas a encontrar en la Biblia. Yo quiero hacer el príncipe del poder de la fe. Vamos a seguir. Esto supongo que me escucháis, ¿verdad? Yo quiero hacer un énfasis especial en este asunto tocante a la Biblia. Dios escribe, mejor dicho, selecciona a los autores de la Biblia para escribir su libro. La Biblia es un libro que se ha escrito más o menos a lo largo de 1400, 1500 años por 35, 38, 40 autores diferentes. Lo sorprendente de este libro es que la concordancia entre el Génesis y el Apocalipsis es perfecta. El mensaje es el mismo y la Biblia es el libro actual, por cuanto habla de los problemas actuales y se refiere específicamente a situaciones que no tienen tiempo específico, trascienden el tiempo. Y Dios me dice que en su soberanía escribió este libro para revelarse, para darse a conocer. Nadie puede investigando conocer a Dios. Dios no es posible conocerlo en el sentido de investigación si Él no se revela. Por tanto, Él escribe la Biblia ¿para qué? Para decirnos cómo es. Quiero recordaros que la Biblia responde, toda la Biblia, a una sola pregunta. ¿Sabéis cuál es? ¿Quién es el soberano? Haz un ejercicio este fin de semana, que tienes un tiempo más libre que otros días. Haz un ejercicio en cuanto a esta revelación bíblica y notarás algo muy interesante. Te voy a dar un ejemplo. Libro de Génesis, pregunta, ¿quién es el soberano? Y el libro de Génesis responde de esta manera: yo soy el soberano porque creé el cielo y la tierra conforme a mi propósito. Libro del Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque, habiendo permitido que mi pueblo estuviera 400 años cautivo, lo saqué conforme a mi determinación y voluntad. Libro de Levítico, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque establezco el modo en que tiene que ser ofrecido, me tiene que ser ofrecido culto y la forma en que yo quiero regular la adoración y la alabanza. Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque salen 300.000 hombres de guerra, 600.000 hombres de guerra. Mueren todos ellos en el desierto y entra el mismo número a la tierra prometida. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque la ley dada a los padres es ahora la misma ley para los hijos. Seguimos, libro de Josué. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque conquisto la tierra y la doy a mi pueblo. Y así sucesivamente, vete por toda la Biblia. Y cuando llegas a Apocalipsis, preguntas, ¿quién es el soberano? ¿Y qué dice Apocalipsis? Nuestro Dios reina. Ahí tienes la Biblia. La Biblia habla de soberanía. Hermanos amados, la soberanía de Dios es una gran desconocida e ignorada por el pueblo de Dios. La soberanía de Dios molesta al hombre, porque el hombre quiere ser el rey, y el rey único, rey de reyes y señor de señores, ¿quién es? El soberano Dios. Ahora venimos a este texto y dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra manera vana, porque la sabiduría del hombre es locura para Dios, y la sabiduría de Dios, ¿qué es? Locura para el hombre. Déjame hacer un paréntesis, me vais a llamar el hombre de los paréntesis. El mundo no puede ser gobernado con la Biblia. ¿Pero qué diga esta Biblia? Porque la palabra de Dios que revela a Dios tiene que ser entendida espiritualmente. Ahora, si tú quieres gobernar una nación por la Biblia, tiene que ser una nación de creyentes, salvo por gracia que van a obedecer la Biblia. Pero quiero recordaros, amados míos, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo entiendes? No hay gobierno en el mundo que no esté controlado por
el príncipe del poder del aire. Y este príncipe del poder del aire en la tentación a Cristo le dijo: los reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Por qué? Porque a mí me fueron entregados. Fueron entregados cuando el hombre peca y pierde en derrota con Satanás el cetro de autoridad para gobernar el mundo, y lo toma él. Y ese cetro de autoridad se lo ofrece a Cristo con la pretensión de que valiera el plan de Dios. Por tanto, le dice al Señor: los reinos del mundo y su gloria son míos, y yo los doy a quién, al que quiero. De otra manera, ¿para qué vamos a pelearnos? Que los reinos yo te los doy, pero no vayas a la cruz. Y aquí tienes la soberanía de Dios cuestionada y la resistencia en la tentación del Señor Jesucristo sobre esta pretensión diabólica. Ahora dice Pedro: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Por esta vana manera de vivir, ¿cómo la recibimos nosotros? La cual recibisteis de vuestros padres. Luego hay una transmisión de la que yo ayer hablé muy por encima. Hay una transmisión de condición espiritual desde mi primer padre, que pecó y me transmite por herencia espiritual la genética pecaminosa que él adquirió cuando se rebeló contra Dios. Mira, yo soy de esta forma. ¿Por qué? Bien, entonces, genéticamente, por herencia espiritual, recibo este problema ¿de quién? De mis padres. Yo soy así, decía antes, porque mi padre es muy parecido a mí. Tú imagínate que esta noche, en este lugar, entrase un matrimonio alto, rubio, ojos azules del norte de Europa, y traen consigo a un niño de color. Y cuando termina la reunión, vamos a ello, lo saludamos y le preguntamos: ¿y este es mi hijo? ¿Adoptado? No, natural. Dice: ¿cómo es posible esto? La genética física se transmite, ¿verdad? Así también la espiritual. Y como Adán, cuando pecó, se convierte en necio, la genética de la necedad de mi primer padre se me transmite a mí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ahora hay una palabra que tenemos que tener muy clara: fuisteis rescatados. Rescatar es sacar a una persona mediante el pago de algo, de una situación, de una condición. Todos nosotros estamos esclavizados. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Es imposible que nos liberemos por nuestra fuerza del pecado? Imposible. Y de pronto Dios viene al mercado de los esclavos, que somos nosotros, y compra, paga un precio para dar libertad a ese esclavo. Y este rescate que Dios hace, lo hace efectivo para todo aquel que cree. De ahí que el apóstol Pablo me diga: ya no eres tuyo, habéis sido comprados por precio. Dios pagó un precio, y lo dice aquí: rescatados de vuestra vana manera de vivir, la que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Pero si el oro no se corrompe, como oro o plata, son metales nobles. Pero dice, eso es escoria delante de Dios, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora oíd esto: como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado. Y ese verbo en el texto griego es el verbo predestinar. Dios fija un destino para su Hijo unigénito en una operación de salvación. La gracia es el motor de la salvación y el sustento de la salvación. Yo soy salvo por gracia, la fe es el instrumento, pero quien sustenta la salvación es la gracia. Y de pronto Dios, en esta gracia admirable, envía a su Hijo Jesucristo, pero ya está predestinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación
del mundo. Mira esto, por favor. La salvación, lo dije ayer, es el primer acto de exteriorización de Dios. Y la salvación del pecador es lo primero que Dios determina realizar. Y cuando Dios establece el plan soberano de salvación, establece o responde a tres preguntas: ¿quién, cómo y cuándo? ¿Quién lo hará? Mi Hijo unigénito. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un precio. ¿Cuándo lo hará? Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, Pedro quiere que tú y yo tengamos muy claro cuánto hemos costado a Dios. El precio de la sangre de su Hijo. No es posible que Dios tenga un pueblo personal suyo, tenga un sacerdocio espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, a no ser mediante una operación de extracción de una situación y traslado a otra. Escúchalo de otra manera. Nosotros todos los creyentes hemos sido liberados del poder del pecado y trasladados ¿a dónde? Al reino de Cristo. Hay un cambio de posición, de una vida de ignorancia y de corrupción a una vida de revelación, conocimiento y santidad. Y aquí tenemos la dimensión admirable que Pedro está tratando de decir en este versículo. Rescatados para vivir una vida santa, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Bien. Una de las cosas que hay de contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la figura del cordero. Los israelitas ofrecían sacrificios con un cordero, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Primero, que ese cordero, o ese animal, o ese becerro, lo que fuese, no puede perdonar el pecado. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento, notarás que hay una afirmación, y es que el Cordero de Dios, el animal del sacrificio, no quitaba, llevaba sobre sí el pecado, ¿verdad? Pero pasaba el tiempo que Dios había establecido y había que ofrecer otro sacrificio, ¿o no? Sí. Y de pronto entra en la historia de la humanidad el Hijo de Dios. Y Juan lo presenta de una forma muy clara. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque por un solo sacrificio hemos sido hechos perfectos. Y ese sacrificio es irrepetible. Y aquí tienes la gran diferencia entre llevar y quitar. Cristo no solo llevó el pecado para expiarlo en la cruz, sino que quita el pecado de todo aquel que cree. Ahora hay algo muy importante, y es que toda esta operación de salvación corresponde y obedece a la soberanía de Dios. Voy a repetir. La salvación es un acto soberano de Dios. Dios planifica soberanamente la salvación del hombre, ¿verdad? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Dios ejecuta soberanamente la salvación cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Algo más? Naturalmente. Dios llama soberanamente a salvación, porque solo Dios llama. Dios aplica el costo, el precio pagado por Cristo soberanamente ¿a quién? A todo aquel que cree. Dios sostiene la vida del salvo para que nunca caiga de la gracia, en soberanía. Dios en soberanía, porque lo ha determinado, recogerá a su iglesia para llevarla a su presencia. Y Dios en soberanía establecerá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y solo el soberano salva, solo el soberano santifica, solo el soberano glorifica. ¿Lo entendemos? Y Pedro dice, mucho respeto,
porque estáis en una dimensión muy especial. Y notaréis que, a ver si soy capaz de alumbrar por algún lado. No sé si haré algún lío aquí. Ah, no. ¿Me veis bien ahora? Claro, iluminado. Pero yo veo la Biblia. Y él dice que este Dios admirable nos ha purificado nuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La Biblia responde: tu palabra les he dado, dice Cristo, tu palabra, y tu palabra es verdad. Escucha esto, por favor. En la oración sacerdotal de Jesucristo hace un énfasis muy notorio en tres cosas. Primeramente, en la condición del creyente, sabiendo esto, que la salvación que es por gracia se produce por el conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién? A quien tú has enviado. Nota esto, por favor. Nadie se salva por saber que Cristo es el Salvador. Se salva cuando entra en contacto con el Salvador, ¿me entiendes? Nadie se salva por saberse perdido. Se salva aquel que se siente perdido y acude por la fe a Jesucristo. De manera que esta operación de la gracia de Dios que salva es la operación que purifica. Y la segunda cuestión que Cristo dice después de hablar de vida eterna, paréntesis, hay algunas teologías que dicen que la Iglesia no está en los Evangelios. ¿Oísteis alguna vez esto? Y dicen, no está, porque cada vez que aparece el término Iglesia en los Evangelios está siempre en futuro. Bueno, posiblemente no han prestado atención al capítulo 17 del Evangelio según Juan. ¿Qué es la oración de Juan 17? Bueno, es la oración sacerdotal. No digo que no lo sea, es sacerdotal. No es la oración intercesora. No digo que no lo sea, es intercesora. Pero específicamente la oración de Juan 17 es la comparecencia para rendir cuentas de un siervo delante de su dueño. Y dice: Padre, he acabado, ¿qué cosa? La obra que me diste que hiciese. Por tanto, de esta obra que yo hago y que tú me encomendaste, va a haber un resultado. Muchos creerán por la palabra de ellos. De manera que está hablando de iglesia. Y está diciéndole al Padre: yo quiero un pueblo con estas condiciones, y da 10 características. Pero el énfasis primero es que tienen que ser realmente salvos por gracia y un pueblo que vive la vida eterna. No quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo en comunión contigo. Segunda cosa que le pide: Padre, la palabra que me diste, ¿qué? Les he dado. Nota esto. No una palabra cualquiera. Toda la palabra que tú me diste les he dado, y ellos creyeron en esa palabra. Por tanto, el segundo elemento esencial en la iglesia es la predicación, enseñanza, exposición de la palabra de Dios. También en la predicación del Evangelio, sin duda ninguna. El Evangelio es un mensaje doctrinal. No es un mensaje de 4 puntos, a ver si lo acepta alguno por ahí y se salva. El Evangelio, dice Pablo, no lo recibí de nadie. ¿Lo he recibido de quién? De Dios. Y añade algo: por tanto, aunque viniese un ángel del cielo y predicase otro evangelio distinto a este que os predicamos, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio, Pablo? La palabra de la cruz. No te olvides, cuando prediques el evangelio, que no es tu palabra la que Dios bendice, es su palabra. Ninguna palabra de hombre es eficaz para nada en manos del Espíritu, solamente la palabra de Dios. Bueno, cuando tú predicas el Evangelio, en nuestro tiempo hay que hacer unas distinciones para algunos muy importantes.
No podemos hablar de infierno, porque eso no gusta. No podemos hablar de pecado, porque tampoco gusta. Bueno, pero es que yo no tengo otro evangelio. Y yo tengo que hablar de pecado, y tengo que hablar de condenación, y tengo que hablar de infierno. Y si no le gusta al hombre, pues no le gusta. Pero yo no tengo otro evangelio. Ahora, ¿por qué motivo nosotros hablamos cada vez menos de pecado en la iglesia? Permitidme que sea muy claro, muy sencillo, muy sincero con vosotros. Porque la iglesia tiene mucho pecado oculto sin confesar. Y no hablamos de aquello que nos molesta. Pero aquí habla de respeto reverente, y respeto reverente incluye la limpieza y santidad de los creyentes. Permíteme que te diga algo que tú sabes muy bien. La santidad no es una opción de vida cristiana. Es la única manera de vivir la vida cristiana. Por tanto, cuando tú llevas y predicas solo la palabra es eficaz en manos del Espíritu para redarguir, para corregir, para instruir. Por tanto, no podemos, hermanos míos, en un tiempo de crisis espiritual como nuestro tiempo, no podemos sino volver a la Biblia. Y cuando esta palabra se hace vida mediante el Espíritu, nos conduce a ¿qué cosa? Al amor fraternal no fingido. Ahora escucha esto, por favor. El amor puede ser auténtico o fingido. ¿Y cuál es el amor fingido? El amor que transige con el pecado, no reprende al pecador, no exhorta a una vida de santidad, porque el amor cubrirá. Pues no, señor, no es eso. Lo que dice el texto es que el amor no anda contando el pecado de otro. Pero aquel que no reprende al que anda desordenadamente, no le ama. ¿Me seguís? Por tanto, indudablemente, el amor fraternal no fingido permite amarnos los unos a los otros, ¿cómo? Con corazón, ¿qué? Puro. Ahora, notad esto también. No hay ministerio posible en la iglesia que no sea impulsado por el amor. A veces vemos la iglesia y decimos, uy, esta iglesia tiene muy poco compromiso. ¿Lo dijisteis alguna vez? Entonces, como tiene tan poco compromiso, verás tú, me preparo un sermón de látigo puro. Y el domingo subo al púlpito y saco el látigo y arreo a toda la congregación. Y digo, ya verás cómo el domingo funcionan mejor. He hecho dos pecados graves. Primero le he pegado al rebaño del Señor, no al mío. Primer problema. Segundo problema, he tratado de que el corazón de los creyentes funcione por exigencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Pérez Millos, para animar a la iglesia? Escucha la Biblia, pregúntaselo a Pablo, y Pablo te dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Querido mío, cuando tú retiras la cruz del púlpito de la iglesia, no hay estímulo para la vida cristiana. Tenemos que volver a este amor infinito de Dios que conmueve nuestros corazones. Pero este amor motiva, mueve el ministerio de liderazgo de la iglesia y de los predicadores de la palabra. Sabéis todos muy bien que las epístolas no son inventos de los apóstoles, es simplemente el desarrollo del pensamiento de Jesús. No hay nada en ninguna epístola que no corresponda al pensamiento de Jesús. Y ahora te recuerdo una historia muy emotiva. Ahí está la última cena, recordáis la historia, ¿verdad? Y ahí están los discípulos muy tensos, muy llenos de preocupación, y hay uno que le dice al Señor, aunque todos te dejen, ¿qué? Yo no. ¡Oh! Y si todos te abandonan,
yo estoy preparado para morir por ti. Y Cristo le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Ocurrió? Pues claro que ocurrió. Y de pronto, gracias. Y de pronto, este hombre va al patio del sumo sacerdote. Este hombre, cuando le aprietan un poco, dicen, yo no conozco a ese hombre. Vuelve a reiterar la misma cosa y de pronto se pone a jurar, juro por Dios que no conozco a Cristo. Oh. Mentiroso y perjuro. Y Cristo le mira. Y Pedro sale fuera. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Ahí tienes el proceso de la restauración. No es confesar simplemente con la boca. No es decir, lamento mucho lo que hice. Es llorar amargamente como manifestación de que realmente estás arrepentido. Y ahora viene el mar de Galilea. Y ahí tienes a Cristo mirando a los discípulos. Y yo estoy seguro que el corazón de Pedro latía a 120 pulsaciones por minuto. ¿Qué me va a decir el Señor? Y el Señor, tranquilamente, como siempre hizo, ¿qué le dice a Pedro? Una sola pregunta. 3 veces. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro? Sí, Señor, te quiero mucho. ¿De verdad? Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Tú sabes que te amo? ¿Por qué 3 veces? Bueno, porque le negó 3 veces. Pues no. El pecado de Pedro por el arrepentimiento está resuelto. No está pidiéndole Cristo una declaración delante de los otros. Nota que cada vez que le dice me amas y él dice sí, Señor, ¿qué dice Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes lo que está diciendo a Pedro? Si no me amas, no puedes pastorear mis ovejas. Y esto lo dice a los líderes de la iglesia. Y esto me lo dice a mí esta noche. Solo con el amor de Cristo impulsando el ministerio es válido. Escucha lo que dice Pablo. Pablo desarrolla ese pensamiento en 1 Corintios capítulo 13. ¿Y qué dice? Si yo tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo al liderazgo de la iglesia, a los que ministran en la iglesia, no importa de qué manera? Le está diciendo, si tú no eres impulsado por el amor, tu ministerio es simplemente ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Y es necesaria una rectificación en el ministerio pastoral de la iglesia, que descanse y funcione en el amor genuino. Y Pedro me dice, porque habéis sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece en vosotros. No solamente la palabra encarnada, Jesucristo, sino la misma palabra de Dios se hace vida en nosotros al impulso del Espíritu Santo. Y ahora viene aquí toda esa parte en donde toda carne es como la hierba, etcétera, etcétera. Pero la palabra anunciada por el Evangelio es la que edifica, la que tiene entidad para edificar y la que tenéis que obedecer. Queridos míos, amados hermanos, se está predicando toda la Biblia en la iglesia. Sofonías capítulo 1, ¿qué dijo?
Abdías. Abdías. Miqueas. Oye, parecen enfermedades en vez de libros de la Biblia. Hay muchas iglesias que hace mucho tiempo que no han escuchado una exposición de Levítico. Ese pueblo no entiende hebreos. ¿Y qué me decís de Cantar de los Cantares? No alegóricamente, tal como está escrito. Porque los matrimonios cristianos necesitan entender la realidad matrimonial y su relación personal conforme a lo que el Espíritu de Dios ha inspirado. ¿Lo entendemos bien o no? No, nosotros seccionamos la Biblia y cada vez la hacemos más chiquita. Bueno, de Pentateuco, tal vez Génesis y Éxodo. No, pero no, eso es estadísticas. Pero no. Bueno, pues saltemos un poco más allá. Bueno, el libro de Josué está bien, tiene el libro de relatos, jueces también, mira Sansón, el fuertudo de Sansón, y los salmos sí, el 23 sobre todo, y lo vamos a aprender de memoria, y nos saltamos Isaías y Jeremías, alguna cosita, Isaías 53 es bueno, y de ahí nos vamos al Nuevo Testamento, Mateo. ¡Oh! ¡Qué preciosidad de evangelio! Muy bien, prediquemos Mateo. ¿Y por qué capítulo empezamos? Por el 2. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 es genealogía de Jesucristo. Y si tú no estudias la genealogía de Jesucristo, nunca sabrás por qué Cristo está vinculado a los gentiles. Porque ahí, en esa genealogía, hay 4 mujeres, 3 de las cuales son gentiles. No es que son mujeres perversas, y los hombres de la genealogía más perversos que ella, pero es que Dios es Dios fantástico, es Dios omnipotente y soberano, por tanto tenemos que estudiar ahí Mateo, ya estudiamos, ya. Ahora, ya Hechos de los Apóstoles, eso sí, es el ejemplo de la iglesia, bien, y Romanos, sí, toda, menos capítulo 9, 10 y 11, eso no. Y nos vamos a Corintios, primera carta a los Corintios, esa es la number 1 de la iglesia. Y no entendemos que hay muchísimos problemas interpretativos en la carta a los Corintios. Bueno, y Efesios, a partir del capítulo 2. Y así, Apocalipsis es un problema de libro, de modo que el capítulo 1 y después el capítulo 21 y 22. Ya hemos estudiado la Biblia, ¿no, señor? La palabra de Dios, predicada por el Evangelio, que indudablemente no es solamente el mensaje de salvación, la enseñanza general, es la que fue anunciada ¿por quién? No solo por Cristo, por los apóstoles también. Por tanto, no tenemos otra opción que predicar la Biblia. Hermanos míos, el pueblo de Dios está hambriento de Biblia. Los jóvenes evangélicos quieren Biblia. Los niños necesitan Biblia. Y hemos de terminar de una vez por todas con tonterías, con sistemas, con formas, con discusiones, etcétera, etcétera, de cosas que no edifican y volver a la Biblia. Y predicar la Biblia, y la Biblia alcanza y toca las vidas de los creyentes. Y ahora, ¿ya tienes Biblia? Bueno, entonces, desechando ¿qué cosa? Toda malicia. Malicia, esta palabra tiene que ver con un espíritu malicioso, el que quiere hacer daño. Bueno, nadie quiere hacer daño, para. Nadie quiere hacer daño, pero lo hace. Cuando hay una persona que tiene un cierto nivel en cualquier iglesia y de pronto comete una falta grave o menos grave y quiere ocultarla, está dañando ¿a quién? A la iglesia. Y la carta a los Corintios es muy clara, y los escritos de Pablo: si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué? Dios le destruirá
a Él. Todo engaño, hipocresía, es la peor de las mentiras. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Conoces alguno? No juzgues a nadie, por favor. Mírate a ti. Es aquel que quiere parecer una cosa y ser alabado por la gente, y es otra totalmente distinta. Ahí tienes a los fariseos de los tiempos de Cristo, que eran hipócritas. Daban apariencia de piedad. ¿Cuántos creyentes predican de piedad, exigen piedad y son impíos? ¿Algo más? Pedro me dice algo más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo? No adulterada. Bueno, si aquí en Hispanoamérica hay muchísimos niños. ¿Sabéis que últimamente en nuestra iglesia también tenemos una manadita de ellos? Bien. Yo veo que muchas veces el niño se pone a gritar, a gruñir. ¿Qué es lo que quiere? Comer. Ahora, como quiere comer, me voy al restaurante enfrente y le traigo un bife chorizo. Al bebé, ¿cómo le vas a dar? No puede. Claro, lo que necesita es leche pura, ¿verdad? La leche con que se alimente el pueblo de Dios, que tiene que ver aquí con la palabra, muchas veces no es doctrina pura. Está rodeada de otras cosas que complementan la verdad de la palabra. Y por medio de una doctrina pura tenéis la posibilidad de ¿qué? De crecer para santificación. Solo cuando una persona crece puede ser un cristiano consecuente y un cristiano firme y fuerte, porque habéis gustado la benignidad del Señor. Los problemas más grandes de la iglesia son los niños espirituales. Y Pablo dice, vamos a darle de comer para que no haya niños no espirituales. Porque los niños espirituales son llevados fácilmente de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por tanto, lo que yo tengo que enseñar al pueblo de Dios no son cosas generales, es palabra de Dios. No pierdas el tiempo enseñándole a un creyente si la música de Juan Sebastián Bach es mejor que la música moderna. No pierdas el tiempo hablando de que la batería no es un instrumento bíblico, es el más bíblico de todos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dices tú? Sí, tiene todos los instrumentos, platillos y demás cosas que aparecen en el libro de los Salmos. Es que los Salmos no es la iglesia. Bueno, si el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios. No pierdas tiempo en cosas vanas. Predica la Biblia, forma a la gente en Biblia, háblale de la doctrina bíblica, que conozcan la doctrina, y no habrá viento de doctrina que pueda mover la iglesia. Necesariamente tenemos que venir a esta realidad. Y ahora, después de la Biblia, me habla de la comunión. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva. Este verbo acercarse es un verbo que se pone en las traducciones modernas y de Reina Valera 60, se pone, yo diría, porque el verbo que traduce realmente eso no se usa. A ver, yo voy a decirlo. Allegándoos a Él, piedra viva. ¿Se usa ese verbo? Tú le dices a un joven, allegándote. ¿Y qué quiere decir eso? Y entonces se pone a acercar. La diferencia es notable, muy notable. El verbo acercar habla de proximidad. Por ahí anda un niño pequeño, me encanta saludar a los niños. Anda un niño pequeño y yo lo traigo y lo aprieto para darle un abrazo cariñoso. Lo he acercado. Pero yo levanto a ese niño del suelo y lo pongo en mis brazos, no lo acerqué, lo allegué, porque está en el mismo sitio donde estoy yo. Y lo que dice aquí el texto es que nadie
adquiere bendiciones específicas y poder en la vida si no está en Cristo. Y este Cristo para los hombres no tiene valor ninguno. Hermanos queridos, se aproximan tiempos muy complicados, en donde Cristo es el gran desconocido de la Iglesia cristiana. Hay muchos que están buscando el poder de la vida cristiana en el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo la fuente de poder para la vida cristiana? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Pero escucha, Cristo dijo que Él no hará nada por sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cuando Pablo está en la prisión, no dice todo lo puedo en el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano mío, predicador de la Biblia en tu iglesia, pastor en la congregación, maestro en la escuela dominical, toda la interpretación de la Biblia tiene una sola palabra: Cristo. Y todo cuanto no coincida con Cristo no es una correcta interpretación de la Biblia. Por tanto, tienes que allegarte a Él. Y dice: vosotros sois piedras vivas. ¿Por qué? Porque habéis sido puestos sobre la piedra viva. Mira qué cosa más curiosa. Tenemos aquí una instalación eléctrica con luces para alumbrar todo cuanto tú quieres. ¿Qué pasa hoy? Pues tenemos todo, pero no está conectada, por lo que sea, a la potencia de la red. Por eso no alumbran. Hay muchos cristianos que tienen una enorme apariencia, pero no están produciendo vidas edificadas y vivas porque no están en comunión con ¿quién? Con Cristo. Y aquí dice que cuando tú te acercas a Cristo y estás en comunión con Él, eres edificado como una piedra viva. En la medida en que tú has sido puesto en el que tiene vida, la vida suya es tu vida personal. Y tienes una vida victoriosa. Y eres un sacerdote santo para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. Bueno, Dios hace verdaderos milagros para que no tengamos que perder el tiempo, perdonadme esta expresión. Esto, en el Antiguo Testamento, cuando tú tenías, o cuando uno del Antiguo Testamento tenía que llevar un sacrificio, tenía que ir al templo, ¿verdad? Bien. Y tenía que buscar ¿qué cosa? Bueno, un cordero. Y tenía además que buscar un sacerdote para el sacrificio. ¿Está claro? Y Dios dice: no. Voy a hacer a cada uno de los creyentes templo. Y somos hechos templo ¿de qué? De Dios en espíritu. No tengo que correr, está conmigo. Y después me dice: y además vosotros sois sacerdocio santo. No tengo que buscar quien ofrezca el sacrificio. ¿Y qué le voy a ofrecer? Y dice: tú eres sacrificio. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora tú investigas esto del sacrificio espiritual en el Nuevo Testamento y descubres que hay 5 sacrificios espirituales que cada uno de nosotros tiene que ofrecer a Dios. ¿Sabes cuál? Uno de ellos, por citarlos, no tal vez por orden, pero sí, voy a procurar hacerlos por orden. Filipenses capítulo 4, versículo 18, habla de la ofrenda. Y dice que la ofrenda es un sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda es un problema para muchos. Bueno. ¿Y cuánto tengo que dar? El diezmo. ¿El diezmo no? ¿Por qué? Porque es de la ley. Estás muy equivocado. El diezmo lo ofreció Abraham 400 años antes de la ley. Ah, no caí en eso, pues sí. Y claro, entonces, ¿por qué motivo en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos? Pablo dice: cada uno de vosotros según fue prosperado ofrende. Bueno, es muy fácil, muy sencillo.
Dios repartió la tierra de Israel a los israelitas y le dio el título de propiedad. Esta finca es tuya. Y Dios le dice ahora de lo que van a hacer en esta finca, el 10%, que es tuyo, para mí. Me voy al Nuevo Testamento. ¿Y qué dice la Biblia? Habéis sido comprados por precio y no sois vuestro. Luego, todo cuanto tiene un creyente, ¿de quién es? Del Señor. Y el Señor convierte al creyente en un criado administrador, y dar el diezmo solo a Dios es quedarse con el 90% de lo que es suyo. Por eso Pablo dice, ¿cuánto te ha bendecido el Señor esta semana? Conforme a eso, delante de él, pregúntale al dueño, ¿cuánto quieres que dé? ¿Cuánto quieres que me reserve? ¿Lo entiendes? Es un sacrificio. La ofrenda no se predica demasiado en algunas iglesias, pero es necesario porque es doctrina bíblica. Y hay que enseñar a la iglesia que el privilegio de la iglesia como sacerdocio espiritual es, entre otras cosas, ofrecer un sacrificio espiritual que es la ofrenda. Si todos los creyentes ofrendásemos conforme a lo que Dios nos bendice, no habría misioneros muriéndose de hambre en ciertos lugares del mundo, ni obras desamparadas, porque tendríamos recursos. Segundo sacrificio, sacrificio de alabanza. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, fruto de labios que... Bueno, ahora tenemos aquí otro problema serio. ¿Y qué tipo de fruto de labios? Bueno, un himno. ¿Y qué tipo de himno? Bueno, los inspirados. ¿Y cuáles son los inspirados? Los del himnario antiguo. No hay ningún himno inspirado. Lo único inspirado es la Biblia. Todo aquel canto que glorifique a Dios y que tenga una doctrina correcta puede ser cantado por el pueblo de Dios. Y es fruto de labios que confiesan su nombre. Y este sacrificio es para los sacerdotes espirituales, que no son hombres solo. Todo creyente, hombre, mujer, es un sacerdote espiritual. ¿Algo más? Sí. Dice ahí la ayuda mutua. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Del bien hacer, primeramente. Es decir, toda la obra buena que el creyente hace es un sacrificio que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un almacén de obras buenas para que tú hagas 2, 3, 4 diarias. Las obras buenas son la vida de Cristo reflejada en el creyente. Por tanto, esto es un sacrificio espiritual. ¿Y qué más? La ayuda mutua. ¿Estás ayudando mutuamente a tu hermano? Ayudar a tu hermano tienes que tener un sentido muy claro de cómo puedes ayudarlo. No ayudas a nadie transigiendo por sus problemas o ignorando su pecado. Estás corrompiendo esa vida. Ayudas a tu hermano cuando en silencio los dos le hablas de su problema y lo conduces a Cristo. Y la entrega total, que es la rendición personal en la presencia del Señor. Ahora quiero terminar, porque ya que no podéis leer el texto, pues lo vais a creer por fe, yo lo leo. Mas vosotros sois linaje escogido. Y estos versículos está repitiendo al pie de la letra Pedro lo que Dios dijo a Israel. Y aquí venimos a otro serio problema. ¿Cuál es el pueblo de Dios, Israel o la Iglesia? El pueblo de Dios es todo hombre y mujer salvo por gracia mediante la fe. ¿Comprendes? En la antigüedad, indudablemente, hay muchos del pueblo de Israel que son salvos por gracia mediante la fe. Muchos no, todos los salvos de Israel. Pero no todo Israel es salvo.
porque la Biblia dice que Israel en el futuro será todo Israel salvo, pero Pablo recalca, el Israel de la fe, no los descendientes biológicos de Abraham, sino los que son de la fe de Abraham. El pueblo de Dios es aquel que acepta por fe lo que Dios dice y cree en él. ¿Lo entiendes? El fraccionar la Biblia en Israel, iglesia, etcétera, etcétera, trae problemas muy serios. Creo que Dios tiene un programa especial para Israel. Tú también, ¿verdad? Y que Dios cumplirá las promesas dadas a Israel. ¿Lo crees? Claro, en el reino milenial de Cristo. Pero eso no significa que haya 2 esposas y 2 maridos y que haya un lugar en el cielo para israelitas y otro distinto para los creyentes de la iglesia y todas estas historias. Lo que quiero deciros es que el pueblo de Dios es aquel pueblo que obedece a Dios, glorifica a Dios, sirve a Dios y dice, tú eres Dios. No importa cómo se llame, ni esté donde esté. Real sacerdocio. ¿Para qué? No solo para ofrecer sacrificios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. Ahora observa el versículo y voy a terminar. No dice para que hables de virtudes. Normalmente, lamentablemente, muchos que hablan de virtudes tienen profundos pecados sin confesar. Y muchos que exigen ciertos comportamientos son indignos de ser llamados hijos de Dios. Y lo que dice el texto es esto: para que proclaméis con vuestra vida las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha, la gran comisión no tiene que ver con sermones, sino con vidas. Escucha el progreso de la comisión. Mateo: ahora id a todas las naciones y haced discípulos. La comisión según Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, perfecto. Tenemos que predicar el Evangelio, por supuesto que sí. Y hacer discípulos naturalmente. Pero Cristo dice en Hechos capítulo 1: no os mováis de Jerusalén hasta que hayáis recibido, hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto. Y entonces, a mí, seréis testigos. Es decir, vete ahora a Pedro, lo veremos mañana, Dios mediante, en uno de los temas de mañana. Vete a Pedro y notarás que hay una mujer que sin palabras ha llevado a su marido a Cristo. ¿Por qué? Por su conducta. Si tú predicas un evangelio ortodoxo y vives una vida mundana, eres un problema para el evangelio. Si tú, en la debilidad propia de hombre, como yo también, no puedes decir al pueblo de Dios: Dios cambió mi vida, soy distinto, no tienes mensaje que predicar. El evangelio que no está respaldado por la vida de los creyentes es un falso evangelio. Y a veces Dios introduce en las iglesias personajes que tienen apariencia de piedad y son un problema grave para el testimonio del evangelio. Dios nos permita que seamos personas que anunciamos las virtudes. ¿Por qué? Porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol dice esto: queridos hermanos, solamente una cosa, sed cristianos. Y un cristiano es aquella persona que indudablemente habla de Cristo, claro está, pero especialmente
vive a Cristo. Dios nos dé su gracia esta noche para que esta reflexión sencilla, a oscuras, sirva por el poder de su Espíritu para que nosotros seamos cada vez más semejantes al Señor. Que Él añada su bendición. Amén.